Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráigame el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido,
que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, pero ¿están locos, hijos de Israel? Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal, porque estos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos textos bíblicos que la Iglesia nos pide reflexionemos, examinemos nuestra vida comparándola con estos textos bíblicos. Son unos textos que nos dan una enseñanza muy especial y la fragilidad del ser humano y lo que vivimos constantemente en nuestra sociedad. El primer texto bíblico es tomado de la profecía de Daniel, del libro de Daniel, queridos hermanos. Y es muy especial, hijos, porque nos narra toda la historia de la casta Susana. Nos narra toda la historia que tiene que atravesar y que tiene que vivir esta buena mujer, que ante Dios es justa y honesta, y que unos ancianos, jueces, ancianos y jueces, hijos, que para el pueblo de Israel era la autoridad, eran los llamados a implementar la justicia, a decir la verdad, a poder dirimir en cualquier situación una sentencia. Y estos dos hombres, cargados de maldad y seducidos por el pecado y la tentación, persiguen a Susana para accederla con toda seguridad, irrumpiendo contra su buena
y santa dignidad para accederla contra su propia voluntad. Y queridos hermanos, se tejen entre los dos ancianos la película para poder acceder a Susana y, si no lo logran, hacerla matar. Y por eso el texto bíblico, hijos, nos cuenta de forma muy especial cómo Susana opta por defender la gracia de Dios, por no caer en pecado, y se pone en manos de Dios. Y Dios siempre, queridos hermanos, que ama profundamente a sus hijos y que defiende al humilde, que defiende al pobre y que defiende al honesto y al justo y que defiende al que se pone en sus manos, salva a Susana, queridos hermanos. Porque estos ancianos entrados en años y en maldad van a acusarla contundentemente, tejen la maldad para que ella vaya a la muerte. No pensaban, queridos hermanos, que alguien en el pueblo los fuera a contradecir, por lo mismo que les dije ahora. Eran jueces del pueblo y eran ancianos. El anciano en el pueblo era quien tenía la autonomía, poseía la sabiduría para dirimir cualquier conflicto. Ellos no pensaban en absolutamente nada más, sino que Susana iba a morir y que ahí ellos iban a ocultar su pecado. Pues, queridos hermanos, el Espíritu de Dios suscita en un joven, Daniel, la verdad y la intención de Dios de salvar al justo, y en este caso a Susana. Y por eso él sale a gritar cuando llevan ya a Susana para darle muerte. Sale a gritar: yo no me hago responsable por la sangre de esta mujer. Esos ancianos entrados en año y en maldad han testificado falsamente contra ella. Devuélvanla y tráiganme esos ancianos, sepárenlos que los voy a interrogar. Los interroga, queridos hermanos, y caen en una contraposición los dos. Daniel les dice, con que la sorprendieron en flagrante adulterio, dime debajo de qué árbol la sorprendieron. Y el primero dice, debajo de una acacia. Y el segundo dice, debajo de una encina. Y Daniel inmediatamente, cada uno de ellos fue dando la respuesta, les iba dando la sentencia, porque ya la había recibido de Dios. Pues, queridos hermanos, ahí está la sentencia de Daniel, y a cada uno de ellos el ángel de Dios los partiría por la mitad, que era lo que ellos querían para la casta Susana. La pena que ellos estaban pidiendo para ella, Dios se las da a ellos, a este par de ancianos maldadosos, pecadores e infieles. Y a Susana le regala la gracia de salvaguardar su castidad y su espiritualidad puesta en el Señor. Queridos hermanos, este texto bíblico es muy bonito porque tiene mucho que enseñarnos hoy a todos nosotros. Hijos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en la posición de los ancianos, maliciosos y pervertidos? ¿Cuántas veces nosotros
hicimos lo que ellos hoy en el texto bíblico están haciendo. Pero cuántas veces el Señor, queridos hermanos, también nos ha suscitado como a Daniel el espíritu de la verdad para salvar a alguien, para ayudarle a alguien, para defender la fe de alguien, para defender la dignidad de alguien. ¿Cuántas veces, hijos, y cuántas veces nos ha tocado vivir la misma situación de Susana, sin poder encontrar por dónde defendernos, sintiendo la acusación en todo nuestro ser, ante los ojos de Dios, sabiendo que somos inocentes y nos toca vivir una situación de esas? La falsedad y la calumnia, hijos, es matar a la persona en vida. Una persona que no se puede defender porque hay una confabulación del mal y del pecado en torno a ella, es asesinarla, es matarla. Y ese es un pecado del que el Señor no se quedará con los brazos cruzados. Pues, queridos hermanos, en este texto bíblico, Susana, en gracia de Dios, le entrega al Señor toda su vida, le entrega su realidad, y el Señor, que no desampara al justo, la auxilia y la salva, hijos. Tendríamos nosotros que disponernos más en las manos del Señor. Si fuimos como los ancianos o fuimos como Daniel, estamos invitados a ser como Susana y entregarnos totalmente a Dios para hacer el bien, ya no como los ancianos, para hacer el bien como Daniel y para que Dios haga en nosotros su obra como la hizo en la casta Susana. Queridos hermanos, de la misma forma, el texto bíblico del Evangelio hoy nos presenta el relato maravilloso de aquella mujer sorprendida en adulterio y que llevan ante el Señor, obviamente con el deseo de mirar si el Señor se equivocaba y poderlo acusar. Pero se la presentan y le dicen: Señor, la hemos sorprendido en flagrante adulterio. Si era en flagrante adulterio, ¿por qué no llevaron al hombre también? Pues porque el pecado que se confabula entre todos los que la llevaron ante el Señor, pues no la llevan sino a ella, al hombre no, porque era una sociedad supremamente machista que defendía al hombre y oprimía a la mujer. Cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad actual es solamente coincidencia. Hoy también siempre prima la fuerza. Al sexo débil, la mujer se le oprime, se le discrimina, se le juzga por todos los lados, queridos hermanos. Y al hombre se le alcahuetea todos sus comportamientos y sus acciones. Pues delante del Señor no es así. Y a esta pobre mujer, sorprendida en adulterio, pedían para ella también la pena de muerte, morir apedreada. Y el Señor Jesús, que no juzga a nadie, hijos, inmediatamente ante la insistencia de todos allí, les dice: no hay problema, júzguenla ustedes,
pero el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y el texto muy especialmente nos dice que uno por uno se fueron retirando, empezando por los más viejos, por los que imponían la autoridad y los que determinaban la justicia. Se fueron yendo, así como en el caso de la casta Susana, 2 jueces y ancianos del pueblo, pecadores. Nos ocultamos ante el Señor, queridos hermanos, nos ocultamos ante el pueblo por medio del Señor, supuestamente por la sabiduría, por la gracia que entre comillas llevamos, y no estamos siendo coherentes con la dignidad y la gracia que Dios nos ha regalado. Por eso, queridos hermanos, en este texto bíblico, el Señor nos vuelve a demostrar que Él no juzga a nadie, pero que es enfático, queridos hermanos. Le dice a esta pobre mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le responde, Señor, se han ido. Y el Señor le dice, mujer, yo tampoco te juzgo. Pero hace un juicio, queridos hermanos, el Señor, y le dice, vete y no peques más. O sea, lanza el juicio contra el pecado, no contra el ser humano, e invita a esta buena mujer que en adelante cambie de vida. Es la conversión, queridos hermanos, que hoy el Señor a todos nos dice, yo no te juzgo, pero cambia ya de vida. Hoy es lunes y tenemos, hijos, este día maravilloso para que busquemos la confesión. Nos arrepintamos de las maldades que hemos cometido, de aquellos pecados ocultos que tenemos, que ocultamos ante la sociedad y la comunidad, pero que ante el Señor no los podemos ocultar. Busquemos el sacramento de la confesión, hijos. Se los diré estos 6 días que quedan faltando para iniciar la Semana Santa. Busquemos el sacramento de la confesión. Hoy el Señor nos da todo el ánimo, todo el apoyo, nos toma de la mano y nos dice, por nuestro nombre, Padre Guillermo, yo no te juzgo, pero vete a confesar, cambia de vida, deja el mal, deja el pecado, deja los malos comportamientos e inicia un caminar en gracia. Queridos hermanos, los textos bíblicos hoy nos dicen claramente que nosotros no tenemos que juzgar a nadie, que el único que juzga es Dios y que Él no lo va a hacer, que Él va a juzgar tu comportamiento y el mío, eso sí, pero que también nos regala toda su bondad y misericordia para que tú y yo nos salvemos, cambiemos de vida y en adelante vivamos diferente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.